Buenas, en este video vamos a hablar sobre el concepto de proporción que está estrechamente ligado al concepto de razón que acabamos de trabajar. Y ya que vimos que las razones se comportan bien con respecto al producto, vamos a ver cómo involucramos aquí los inversos multiplicativos. Pensemos en la frase que está aquí escrita. La razón entre 75 y 30 es igual a la razón entre 150 a 60. Lo que esto quiere decir es que a mí me da lo mismo comparar el número 75 con el número 30 a la comparación entre el número 150 y 60. No estoy diciendo que estos números sean lo mismo, sino que sus comparaciones sí son iguales. De hecho, una proporción se define como la igualdad entre dos razones. Vamos a considerar que los números que estamos comparando, es decir, los números involucrados en nuestras razones y por tanto en nuestra proporción, van a ser diferentes de 0. Entonces la proporción será tomar, por ejemplo, la comparación entre A y B y hacerla igual a la comparación entre C y D. Lo leemos A es a B como C es a D. En esta proporción vamos a distinguir de alguna manera muy especial algunos elementos. Vamos a decir que los extremos son A y D y a B y C los vamos a llamar medios. La propiedad más importante de las proporciones es que el producto de extremos es igual al producto de medios. Para nuestro caso, eso querrá decir que A por D es igual a B por C. Con esta propiedad, con esto de que A por D es igual a B por C, vamos a tener otras tres proporciones equivalentes a estas. Esas tres proporciones. Es decir, cada que yo tenga esta proporción, inmediatamente tengo también estas tres. O si yo tengo alguna de estas, por ejemplo esta, inmediatamente tengo las otras tres o con cualquiera de ellas. Es decir, cada que yo tengo una proporción, en realidad no tengo solo una, sino tengo tres. Esta propiedad del producto de extremos igual al producto de medios, noten que también nos hace referencia a que las proporciones se comportan bien con respecto al producto. Es decir, ya que las razones se comportaban bien con respecto al producto, pues va a pasar lo mismo con las proporciones. Miren que si yo parto de esta propiedad, yo puedo pensar en multiplicar por los inversos multiplicativos. Si A es un número real, dijimos de hecho que iba a ser un número real diferente de 0, su inverso multiplicativo será 1 sobre A. A veces también lo denotamos como A a la menos 1, pero quedémonos mejor con la notación 1 sobre A. Vamos a considerar nuestra propiedad fundamental y vamos a multiplicarla por el inverso de A ambos lados. Si yo tengo una igualdad y yo multiplico por el mismo número real diferente de 0, la igualdad se mantiene. Es decir, yo tengo 1 sobre A y eso lo voy a multiplicar por AD. Y al otro lado tengo 1 sobre A y eso lo estoy multiplicando por BC. Recordemos que por la propiedad asociativa no importa dónde ponga yo estos paréntesis. Yo podría, por ejemplo, asociar o multiplicar primero 1 sobre A por A y luego a eso multiplicarlo por D. Y aquí, bueno, tendría 1 sobre A multiplicado por B por C. 1 sobre A por A, como es un número multiplicado por su inverso multiplicativo, pues eso me va a dar 1. Y eso lo estoy multiplicando por D. Y aquí al otro lado puedo asociarlo de otra manera. Por ejemplo, hacer 1 sobre A por B y eso multiplicarlo por C. Y aquí tendría entonces D igual a 1 sobre A por B, eso pues yo lo puedo escribir como B sobre A, ¿cierto? Por las propiedades del producto de los números reales, de las fracciones. Y esto lo estamos multiplicando por C. Y ahora multipliquemos la igualdad, por ejemplo, por el inverso de C. El inverso de C será 1 sobre C. Multiplico a este lado por D y aquí vamos a dejarlo B sobre A
por, ya sabemos que lo podemos asociar como queramos, entonces hacemos C por su inverso multiplicativo. Pero multiplicar un número por su inverso me da 1. Y aquí esto, recordemos que lo podemos escribir como D sobre C. Y esto será igual a B sobre A. Por un número por su inverso, eso es 1. Y cualquier número real por 1 me da ese mismo número real. Por lo tanto, aquí tendríamos D sobre C es igual a B sobre A. Lo que estamos diciendo es que al tener esta propiedad, en realidad vamos a tener todas las proporciones. Es decir, haciendo multiplicaciones adecuadas por los inversos multiplicativos, vamos a tener todas las proporciones que habíamos presentado aquí, tanto esta como todas estas. Los inversos multiplicativos nos van a ayudar cuando, por ejemplo, no conocemos uno de los elementos de una proporción. Si tenemos, por ejemplo, A es A, algún elemento que no conozco, como no lo conozco le voy a poner X, como C es a D, yo puedo usar los inversos multiplicativos para encontrar este X. Yo puedo usar que esto lo puedo escribir de cierta manera, que es A por 1 sobre X. Y eso será, bueno, igual a C por D. Pero entonces, el inverso multiplicativo de 1 sobre X es X. Recuerden que estamos asumiendo que todo aquí es diferente de 0. Por lo tanto, yo puedo multiplicar A por 1 sobre X por su inverso multiplicativo, X. Ya sabemos que yo puedo asociarlo como quiera, entonces me conviene hacerlo de esta manera. Y eso será igual a C sobre D. Para que la igualdad se mantenga, pues multiplico por lo mismo a este lado, o sea, por la X. Bien, ¿y qué voy a obtener? A este lado tengo un 1, es decir, yo tengo aquí A por 1, y eso será igual a C sobre D por X. Ahora pensemos quién será el inverso multiplicativo de C sobre D. Es decir, si a C sobre D yo lo quiero multiplicar por alguien, para que esto sea igual a 1, ¿quién será ese alguien? Entonces, como tanto C como D son diferentes de 0, pues ese alguien tendrá que ser justamente D sobre C. Y noten que si yo hago esta multiplicación voy a tener 1. Entonces lo que vamos a hacer es, en esta igualdad vamos a aplicar esto. Vamos a multiplicar por el inverso de C sobre D, por el inverso de esta parte. Aquí ya sabemos que A por 1 es igual a A, y lo vamos a multiplicar por D sobre C, que es el inverso de C sobre D, y eso será igual a, aquí también hacemos D sobre C, y lo multiplicamos por todo lo que había ahí. Todo lo que había ahí era C sobre D por X. Nuevamente, yo puedo asociar el producto como yo quiera, y pues la manera que me conviene asociarlo es esta. ¿Por qué? Porque como son inversos multiplicativos, voy a tener aquí un 1 dentro de este paréntesis, entonces tendré A por D sobre C es igual a 1 por X. Pero 1 es el elemento neutro del producto, o sea que hacer esto es lo mismo que tener X, por lo tanto tendré que A por D sobre C es igual a X. Entonces, si yo tengo una proporción y yo no conozco este elemento de aquí, pues yo puedo hacer todo este proceso y voy a poder conocerlo de esta manera. Aquí lo que estamos usando es las propiedades de los inversos multiplicativos de los números reales, y por supuesto que con las razones y por lo tanto con las proporciones el producto se comporta bien. Consideremos ahora que este elemento, este extremo, va a ser el que yo no conozco
de mi proporción. Entonces yo también puedo usar que esta primera parte la puedo escribir como x por 1 sobre b, y eso es igual a c sobre d. Y entonces lo que voy a hacer es multiplicar por el inverso de este número, y el inverso de este número es b. Entonces lo que puedo hacer es x por 1 sobre b, y a todo eso lo multiplico por b. Pero como yo puedo asociar como yo quiera el producto, aquí ya ni voy a escribir los paréntesis, y esto me da igual a c sobre d por b. Ahora, el inverso multiplicativo por el número b, pues eso me va a dar 1, por lo tanto aquí voy a tener x por 1, y lo que voy a tener aquí es c sobre d por b. Entonces x por 1 es igual a x, va a resultar igual a c sobre d por b. Entonces de esta manera yo puedo encontrar este elemento de mi proporción si es que llega a ser desconocido, también usando las propiedades de los inversos multiplicativos. Noten que aquí escribimos un poquito menos, lo hicimos un poquito más rápido. Y noten que si yo pienso cómo pasar de este paso directamente, por ejemplo, a este paso, si yo me ahorrara todos estos pasos o lo hiciera muy rápido, lo que estaríamos haciendo de aquí hasta acá es lo que nos enseñaron como lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero en realidad, desde el punto de vista del álgebra que venimos trabajando, lo que nosotros estamos haciendo es multiplicar por el inverso. Y lo podemos hacer porque todo esto dijimos que era diferente de 0. Noten que cuando el elemento de mi proporción que no conozco es este medio, pues lo que yo voy a poder hacer va a ser muy similar a lo que hice en el caso anterior. En este caso, lo que voy a hacer aquí es directamente, no voy a reescribir esta parte, y directamente voy a multiplicar por el inverso de 1 sobre d. Es decir, tendré a sobre b, entonces multiplico aquí por d, y eso es igual a x sobre d por d. Cuando yo digo que voy a cancelar estas dos cosas, en realidad lo que estoy queriendo decir es que lo que está por detrás de eso es que lo que yo tengo ahí es x por 1 sobre d por d. Entonces, cuando yo cancelo, en realidad lo que yo quiero decir es que estoy multiplicando un número real por su inverso. Y que ese inverso, a la vez, hacer esa multiplicación por el inverso me da 1. Todo eso es lo que quiere decir cuando yo hago esta cancelación. Entonces recuerden que al cancelar, yo lo que estoy haciendo es todos estos pasos, pero abreviados. ¿Por qué es importante que sepamos de dónde sale, que sepamos hacer todos estos pasos? Para que cuando yo esté cancelando, no vaya a cometer errores, o sea, tenga mucha menos posibilidad de error. Y si yo no recuerdo bien cómo se hace, pues entonces lo que puedo hacer es hacerlo paso por paso y así no voy a tener errores. De manera que, pues yo puedo saber quién es mi x, ¿no? Yo sé que esa x va a ser igual a, lo puedo escribir de cualquier manera porque el producto es conmutativo, ¿cierto? D, por ejemplo, por a sobre b. Noten de qué otra forma puedo escribir yo esto. Yo puedo decir, bueno, esto es D por A por el inverso de B. Aquí lo único que estamos haciendo es repasar un poquito lo de inversos multiplicativos. Por último, pensemos qué pasaría si el elemento desconocido es este extremo. Entonces, nuevamente lo que podemos hacer es multiplicar por el inverso de 1 sobre x. El inverso de 1 sobre x es x. Entonces tendríamos a sobre b por x igual a c sobre x por x. Aquí tenemos a sobre b por x igual a c
por x por el inverso de x. Eso ya sabemos que es c por 1. Ya no voy a escribir ese paso. Y aquí tendríamos otra vez a sobre b por x igual a c. Ahora, ¿cuál es el inverso de a sobre b? Así como el inverso de c sobre d era d sobre c, pues el inverso de a sobre b será b sobre a. Entonces yo multiplico a ambos lados de esa igualdad por b sobre a. Ahora a este lado también tengo que multiplicar por b sobre a. Y al asociar estas dos cosas ya sé que voy a obtener 1, ¿cierto? Y 1 por x es igual a x, por lo tanto tendré que x es igual a c por b sobre a. Y todas estas propiedades, todas estas maneras de encontrar x usando las propiedades de los inversos multiplicativos son las que vamos a usar en la siguiente actividad.